Llegamos a la era del cautiverio y la era del cautiverio es la era número 7 de las 14 eras que hemos estado estudiando. La era del cautiverio es cuando finalmente el reino de Judá es llevado cautivo por Babilonia. Pero es importante que sepamos que esto no ocurrió de un día para otro, que Dios tuvo paciencia para con el pueblo, anunciándoles que el juicio venía y ellos no se arrepintieron, y también que el cautiverio no tomó a Dios por sorpresa, sino que más bien él ya lo había anunciado. Y él les había dicho que si ellos continuaban en desobediencia, el cautiverio era donde iban a terminar. Isaías 46 habla de que Dios es el único que puede anunciar lo que está por venir y que no solo lo anuncia, sino que lo cumple. Y él reta a ver cuál otro ídolo puede hacer eso, porque solo Dios lo puede hacer. Entonces Jeremías 2:13 nos dice qué fue lo que ocurrió con el pueblo que los llevó al cautiverio, que hicieron dos males, abandonaron al Señor, la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es algo que continuamos haciendo. Abandonamos al Señor o rechazamos al Señor y su palabra para cavar para nosotros mismos cisternas rotas que nos van a llevar eventualmente al cautiverio. Y es algo que se hizo desde el inicio. Desde la era de la creación, Adán y Eva abandonaron la fuente de vida por una cisterna rota. Adán y Eva tenían el árbol de la vida ahí en medio del jardín a su alcance, que ellos podían tomarlo libremente. Pero el enemigo les llevó a poner su mirada en aquello que Dios había dicho traería muerte. Y ellos pensaron que era una fuente confiable de sabiduría. Así que ellos optaron por una cisterna rota donde obtendrían la sabiduría, pero sin Dios. Dios en su misericordia les da una nueva oportunidad para vivir por fe, ofreciendo un sustituto en lugar de Adán y de Eva, y dándoles esa promesa que un día uno de la simiente de la mujer vendría a aplastar a la serpiente. Caín también cava para sí y para toda su descendencia una cisterna rota, viviendo independiente al Señor, no obedeciendo la palabra del Señor, y lo lleva a vivir en violencia, en poligamia, en opresión. En la era de los patriarcas, Dios sacó a Abraham de la cisterna rota de la idolatría y le enseñó a vivir por fe. A Abraham, Dios le hace una serie de promesas y entre ellas le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo lo explica en Gálatas que la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y de ahí vemos esa intención del Señor, ese corazón de Dios por las naciones, que a través de la descendencia de Abraham iba a venir esa simiente prometida en Génesis 3:15. En la era del Éxodo vemos nuevamente el pueblo buscando su cisterna rota. Después de salir de Egipto, después de salir a través de la expiación sustitutiva en la Pascua, pronto ellos le piden a Aarón un ídolo que ellos puedan ver. Y Aarón les elabora un becerro de oro para que el pueblo adore. Esa cisterna rota de la fábrica de ídolos que tiene nuestro corazón nos aparta del Señor y creemos que podemos vivir independientes de Dios. A pesar que el deseo de Dios insistente en morar en medio de su pueblo. Dios quiere ser su Dios y que el pueblo sea su pueblo, pero el pueblo constantemente se aparta del Señor. Dios quiere morar en ellos en el tabernáculo de reunión y tener esa comunión con ellos a través del sistema de sacrificio. Y le pide al pueblo que sean santos porque Él es santo. En Levíticos, les enumera Levítico 26 las bendiciones de la obediencia, las bendiciones de beber de la fuente de agua viva, sí, pero les advierte que si caminan en desobediencia van a cosechar maldiciones. La desobediencia continua, el abandonar a Dios, la fuente de agua viva, para cavar cisternas rotas, los llevará al cautiverio. Pero Dios les va enumerando las consecuencias en serie. Les enumera enfermedades, opresión, hambre, derrotas y les dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado. Si anduvieras conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Él busca llamarles la atención para que ellos se arrepientan, que ellos puedan ver que si hay sequía, es que Dios no les está enviando la lluvia, es porque ellos están en desobediencia y ellos deben de volver a Dios en arrepentimiento y en obediencia. Levítico 26 termina diciendo, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes.
y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. O sea, aún esto, Dios dice, si no cumplen lo que les estoy diciendo de que cada 7 años la tierra debe de reposar, yo haré que la tierra repose. Luego, después de que esta generación, los mayores de 20 años, murieron en el desierto por su incredulidad, que más mínimo son 1 millón de personas en 40 años murieron, es a la segunda generación, la que está a un paso de entrar a la tierra prometida, Moisés les repite las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28 y les termina diciendo, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de la tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tu vaca, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y esto es exactamente lo que ocurre ya cuando llegamos a la era del cautiverio. Las 10 tribus del norte, Israel fue conquistado, dispersado y fue mezclado con otros pueblos cuando fueron conquistados por Asiria en el 722 a.C. 136 años después, llega a Babilonia y conquista Judá. Destruye la ciudad por completo, incluyendo el templo que Salomón había levantado, y se lleva a un remanente cautivo. Y a diferencia de Asiria, Babilonia mantiene al pueblo judío unido, así como Dios los mantuvo en Egipto, en Gosén, separados de los egipcios, del pueblo unido, así Babilonia también permite que el pueblo judío permanezca unido. Entonces, como les dije al inicio, esto no pasó de un día para otro, sino que Dios tuvo paciencia y amor inagotable para con su pueblo, constantemente llamándolos al arrepentimiento, pero el pueblo iba en su tendencia apartándose del Señor. Luego ellos conquistan la tierra, pero solo una generación después abandonan la fuente de agua viva, que es Dios y su palabra, y cavan para sí sus propias cisternas rotas, que en la idolatría, casándose con los moradores de los pueblos paganos. Jueces 2:16 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Luego, la era del reino, Israel es de bendición a las naciones, como Dios lo había anunciado, cuando Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Primera de Reyes 10:24 dice que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Pero Salomón abandonó al Dios de Israel y cavó para sí cisternas rotas, entregándose a los ídolos de sus mujeres. Él bebió de la cisterna rota, pero al final, en Eclesiastés, él concluye que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero el pecado siempre trae consecuencias. Y por el pecado de Salomón, Dios divide el reino en dos. El reino del norte, su primer rey fue Jeroboam, y Jeroboam, a pesar que Dios le ha dado una promesa de darle el reino, él tiene miedo de perder esto que Dios le dio y establece una nueva religión, mezclando el paganismo con el judaísmo, inventando su propia religión, su propia fecha, sus propios estándares, para que el pueblo lo siga a él. Y es desde ese momento pues que ya el reino del norte va directo al cautiverio, no vuelve al Señor en obediencia a su palabra.
En Segunda de Crónicas 36, 15 al 20, nos da un resumen de lo que ocurrió en el reino del sur, en Judá. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios. Y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Y es así como llegamos a la era del cautiverio, lo cual no se dio de un día para otro. Aún ya este punto final de Babilonia asediar Judá se llevó a cabo en 19 años. Y en todo este tiempo Dios insistiendo, llamando al pueblo al arrepentimiento, pero el pueblo no buscó arrepentirse, sino que prefirieron la cisterna rota de los falsos profetas que les prometían paz, victoria, y les decían que el cautiverio solo iba a durar 2 años, porque Dios no iba a permitir que Babilonia destruyera la ciudad, el templo donde moraba su presencia. Entonces, la era del cautiverio se llevó a cabo en 3 olas. La primera ola en el 605 a.C., cuando Daniel es llevado cautivo al Palacio Real, junto con otros miembros de la Casa Real, sacerdotes, como la aristocracia que tenían, y también algunos objetos sagrados del templo. Y es interesante ver cómo Dios utiliza Babilonia para juzgar el templo, pero también para preservar a su pueblo. Y también para que sirvan de bodega para guardar estos objetos del templo que fueron regresados a Jerusalén cuando Ciro, rey de Persia, gobierna. A diferencia de Asiria, que mezclaba a los pueblos, y también Asiria aniquilaba a la familia real para evitar que ellos se levantaran, Babilonia preserva la vida del rey Joaquín, que ciertamente Dios, preservando el linaje de David, por su promesa que un día un descendiente de David se sentaría en el trono para siempre. 8 años después, en el 597 a.C., Ezequiel, un sacerdote levita, es llevado al campo de refugiados a la orilla del río Quebar. Se da la segunda ola y este grupo de judíos es llevado cautivo a la orilla de Quebar y Dios pone a Ezequiel ahí para ministrarles. Y 11 años después, en el 586 a.C., ya Babilonia destruye por completo la ciudad, incluyendo el templo que Salomón había levantado. Entonces así se lleva a cabo el cautiverio en 3 olas a lo largo de 19 años. También tenemos 3 profetas mayores en esta era, que son Jeremías, Daniel y Ezequiel. Jeremías se queda en Judá anunciando el arrepentimiento porque el juicio está cerca. Y él empieza su ministerio cuando Josías es rey, que es el último avivamiento que tiene Judá, hasta el asesinato del rey Sedequías. Entonces, Josías empieza en el avivamiento y termina en la destrucción completa de la ciudad. Él ve las 3 olas en lo que son llevados a cautiverio, ve la destrucción total, ve la muerte de muchos del pueblo judío. Él se queda exhortando al pueblo al arrepentimiento y volverse al Señor. Incluso Dios le dice, ya no intercedas por este pueblo porque el juicio es inminente. Los pocos que quedaron después de la tercera ola vienen a Jeremías y le piden que consulte al Señor. ¿Y qué deben hacer ahora ellos? Que han quedado en la nada, en la pobreza total. Y le aseguran a Jeremías que lo que Dios diga, ellos van a hacer. Cuando Jeremías les dice que lo que Dios les manda es que se queden en Judá y que ahí Dios los va a cuidar y les va a permitir florecer, ellos dicen, no, no queremos quedarnos aquí en Judá, aquí no hay nada, nos vamos para Egipto. Y aún ahí, Jeremías les advierte que en Egipto los va a alcanzar la espada de Babilonia, pero aún así el pueblo sigue siendo rebelde y se van para Egipto. Y Jeremías va con ellos porque Jeremías continúa, a pesar de todo, exaltando la palabra del Señor. Y él sabe que es importante que el pueblo escuche la palabra del Señor, aun cuando ellos no están en obediencia. Es un ministerio triste porque Jeremías solo recibe la dureza del corazón del pueblo. Él sufre cárcel, latigazos, humillaciones,
por anunciar la palabra de Dios. Y lo bonito para él es que Dios también le permite ver el futuro que Dios tiene para Israel, un futuro de esperanza. Otro de los profetas es Daniel, que fue llevado a cautiverio en la segunda ola y Dios lo pone en la corte real, donde él tiene la oportunidad de exaltar al Dios de Israel en medio de este pueblo pagano y a cada uno de los reyes de Babilonia, incluidos los dos primeros reyes de Persia, así como Dios llevó a José a Egipto. Daniel les anuncia a estos reyes que ellos solo son un instrumento en la mano del Señor, pero que también Dios va a juzgar a estas naciones. Daniel habla acerca de estos reinos, cómo se va a levantar un reino tras otro, como lo hizo Babilonia, luego Persia conquistó a Babilonia, Grecia conquista a Persia y Roma conquista a Grecia, que esto se lleva a cabo en la era del silencio. Pero él concluye que más hasta que finalmente se levantará un reino que será eterno. Esto va conectado con la promesa que Dios le hizo a David, que uno descendiente de David se sentaría en el trono para siempre. Y también pues Daniel habla acerca de otras profecías que aún no se han cumplido y que algunas son similares a lo que Juan vio en Apocalipsis. El tercer profeta es Ezequiel, que él fue llevado cautivo en la segunda ola y Dios lo llevó a ese ministerio con estos cautivos que recién son llevados ahí y que no entienden lo que está pasando. ¿Por qué Dios los ha traído ahí? ¿Por qué Dios permitió esto? Porque ellos, su entendimiento es que ellos son el pueblo escogido de Dios y que Dios nunca haría esto, que Dios no va a permitir que el templo sea destruido, que Dios no le dará la victoria a Babilonia. Entonces ellos no entienden por qué están viviendo esto y creen, ellos dicen que sus padres son los culpables, que sus padres son los que comieron las uvas agrias y que son los hijos que sufren la dentera. Ellos juzgan a Dios de injusto porque no entienden lo que está pasando, porque o han olvidado o tal vez nunca han escuchado lo que Dios anunció en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Entonces Dios lleva a Ezequiel en una visión al templo en Jerusalén, donde le permite ver las abominaciones que están ocurriendo ahí, cómo tienen ídolos pintados en la pared, ídolos, estatuas adentro del templo del Señor, y hay hombres y mujeres adorando estos ídolos, incluso dice que ellos creen que nadie los ve, pero Dios los está viendo y Dios los va a juzgar por esto. Entonces, Dios le muestra el porqué del cautiverio para de esta manera que Ezequiel pueda amonestar al pueblo y ayudarlos a entender lo que está pasando, que por haber abandonado al Señor, por haber ido en contra de los mandamientos del Señor, es que ellos están viviendo este cautiverio como consecuencia de la cisterna rota que cavaron para ellos. Dios también le permite ver a Ezequiel cómo su gloria abandona el templo antes de que Babilonia destruya el templo. Pero también Dios le permite ver a Ezequiel la visión de los huesos secos, dándoles esperanza de que Dios restauraría el futuro de Israel, que les volvería a dar vida y los uniría como pueblo y nuevamente serían su pueblo. Ezequiel también ve un nuevo templo que sería lleno de la gloria del Señor y que nuevamente habría adoración y alabanza por parte de su pueblo. Entonces tenemos que la era del cautiverio se llevó a cabo en 3 olas, con 3 profetas, Daniel, Ezequiel y Jeremías, y quiero dejarles 3 promesas. Ciertamente hay más que podemos ver, pero es una manera de poder recordarnos de manera más fácil lo que ocurre en la era del cautiverio. Entonces, a través de estos profetas y en medio de esta destrucción y desolación y en medio de este sufrimiento que el pueblo está teniendo, Dios les da promesas para que ellos tengan esperanza. Y la promesa que da con Jeremías es que el cautiverio iba a durar 70 años. Jeremías 29 hace una carta para los que fueron llevados cautivos a Babilonia y les da instrucciones acerca de que deben de edificar casas, plantar huertos, casarse, engendrar hijos, e incluso les repite la bendición que Dios dio a Adán y a Eva, a Noé, acerca de multiplicarse, porque les dice que el cautiverio va a durar 70 años y que en la paz de Babilonia ellos van a tener paz, contrario totalmente a lo que los falsos profetas anunciaban de que el cautiverio solo iba a durar 2 años. Y esta carta fortalece a Daniel, quien está en cautiverio. Daniel 9 dice que él miró atentamente lo escrito por Jeremías y que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Y luego él hace esta oración intercediendo por su pueblo que está basada en lo anunciado por Dios en Deuteronomio 28. O sea, Daniel sí conoce lo que Dios ha anunciado en el pasado. Y el Daniel ya está a final del cautiverio, él está entendiendo que el cautiverio está a punto de terminar.
Y él hace esta oración pidiendo perdón. Y también, aparte de que se basa en lo escrito en Deuteronomio 28, también se basa en la oración que Salomón hizo al dedicar el templo. En Primera de Reyes 8 dice Salomón, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada su oración, su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Entonces Daniel reconoce el pecado del pueblo, él entiende que el pueblo ha sido rebelde y que Dios ha sido justo y santo al juzgar el pecado del pueblo. Y le pide a Dios restauración, no porque el pueblo lo merezca, sino por la misericordia de Dios. Daniel interpreta lo que está pasando en su presente basado en las revelaciones pasadas, en lo que Dios ha dejado por escrito, es lo que le permite ver su presente con esperanza. Otra promesa que tenemos en el cautiverio es la promesa del nuevo pacto. Con Jeremías y Ezequiel, Dios anuncia este nuevo pacto porque, como Jeremías lo dice, el problema es el corazón que es engañoso y perverso. Y este nuevo pacto es el que se cumple con Jesús y la iglesia, donde dice que Él dará un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Eso está en Jeremías 24:7. En Ezequiel 11:19 al 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 16, 60 dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y Ezequiel 16, sí los invito para que lo puedan leer detenidamente, es una descripción gráfica con un lenguaje crudo de la situación que está viviendo Israel. Dios los compara con el nacimiento de una mujer y cómo Dios cuidó de esa pequeña joven, pero al ella crecer se prostituyó con los ídolos. Y entonces abandonan a Dios por irse con estos dioses ajenos y Dios termina diciendo que Él se va a acordar del pacto que ha hecho con ellos, refiriéndose al pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Judá, con la tribu de Judá, con David, que apunta al nuevo pacto, que viene siendo el mismo que Dios anunció en Génesis 3:15. Ese es ese pacto de redención, ese compromiso que Dios tiene con la humanidad de redimirlos. Y Hebreos 8 nos habla acerca de cómo este es un mejor pacto, diferente y mejor que el antiguo pacto, donde Jesús es un mejor sumo sacerdote, una mejor ofrenda, en un mejor tabernáculo, un mejor mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, esta promesa del nuevo pacto va conectado con la tercera promesa de el Mesías. Daniel, que habla acerca de estos reinos que se van a levantar, también dice en Daniel 7:13 al 14, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel también habla acerca de ungir al Santo de Santos y acerca del Mesías príncipe. Jeremías 23:5 dice que Jehová levantará a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual obrará con prudencia y hará juicio y justicia en la tierra. Ezequiel 34:11 dice, aquí, yo mismo, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y los reconoceré. Ya no es enviar a alguien, sino que él mismo iba a abandonar su trono para venir por sus ovejas. Y levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Entonces, en la era del cautiverio, aunque es un periodo de juicio a un pueblo rebelde,
Dios les da esperanza. Les habla de su voluntad, la voluntad que Él tiene para su pueblo de restauración, que es una buena voluntad para ellos, que es agradable y que es perfecta. Dios es santo y su deseo es que su pueblo lo ame. Y para eso tenemos que tener un correcto entendimiento de quién es Él y de lo que Él ha dicho. Es un tiempo terrible de juicio, pero Él promete restauración y que un día Él proveería para la expiación de los pecados una sola vez y para siempre en la persona de Jesucristo. Entonces es importante que nosotros que estamos en el nuevo pacto igual sepamos que Dios juzga el pecado y que no toma a la ligera el pecado del pueblo, que aunque Dios es tardo para la ira, su juicio sí llega. Éxodo 34, Dios mismo se describe como fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y esto lo vemos como Él ha juzgado al mundo globalmente con el diluvio, cuando en los tiempos de Noé también juzgó a Sodoma y Gomorra, juzgó a los cananeos, juzgó a Egipto. En la era del cautiverio también anuncia juicio para otras naciones. Y en esta era del cautiverio, Dios juzgando el pecado de su propio pueblo, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que todavía Dios no ha terminado lo que Él está haciendo, y Él por eso les permite ver estas promesas a largo plazo a estos profetas, para que ellos sepan que Dios continúa y que Dios va a cumplir lo que ha dicho que hará. Así que verdades que podemos ver de esta era es que Dios sabe que la humanidad se va a rebelar y aún así nos busca. Y una de las razones por la que vemos que el tiempo pasa y esperando esa segunda venida de Cristo que viene a juzgar a este mundo, como dice 1 de Pedro 3:9, es que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como Jeremías estuvo 40 años anunciando arrepentimiento porque el juicio estaba cerca, nosotros estamos en una época similar, ¿verdad? Esperando la venida de Jesús, que sabemos que viene a juzgar y que tenemos este tiempo para arrepentirnos. Dios tiene un plan a largo plazo. Él sabía que los descendientes de Abraham serían esclavos y oprimidos durante 400 años en Egipto. Dios sabía que estarían en cautiverio durante 70 años en Babilonia. Él lo anuncia. Él lo anuncia y comparte su corazón para que nosotros podamos escuchar y obrar, actuar de acuerdo a lo que Él ha dicho. Y porque Dios habla y los sabios escuchan y responden. Siempre ha habido un remanente que cree, espera y obedece al Señor, que se mantiene fiel aún en medio de la apostasía. Podemos pensar que estos son tiempos difíciles en los que vivimos, pero ciertamente a lo largo de la historia vemos que siempre la humanidad ha sido rebelde buscando su propia cisterna rota. Debemos vivir en conocimiento de la metanarrativa de la Biblia, o sea, de la historia que une todos los 66 libros de la Biblia, que hacen una sola historia. Debemos de conocer la historia de la Biblia y enseñarla a la siguiente generación, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios de Israel es el mismo Dios de todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios realmente y ciertamente es mejor para el hombre de lo que el hombre merece. Y el hombre es peor de lo que imagina. Nosotros necesitamos esa cirugía de corazón que remueve ese corazón de piedra por un corazón de carne, que se somete, que acepta la palabra del Señor y la obedece. Dios nos ama con amor eterno, pero se toma personal nuestro pecado. Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, pero somos fáciles para desviarnos y por eso Él nos advierte. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 26 al 31 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Entonces, que la era del cautiverio nos deje esa advertencia, que Dios realmente juzga el pecado, que no tiene por inocente al culpable y que Él nos da este tiempo para el arrepentimiento, para que podamos ver nuestro pecado como Él lo ve, arrepentirnos y venir a la cruz y reconocer que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, que Cristo fue el que bebió de la copa de la ira para que nosotros ahora podamos venir al Padre con la justicia de Cristo impuesta en nosotros. Así que hoy es el día de entregar tu vida a Jesús.